Y hoy 18 de febrero también es un día clave para hablar del Asperger. Hoy es el Día Provincial de Sensibilización del mismo, en consonancia con lo que pasa en el resto del mundo. Vamos a saludar, vamos a escucharla y aprender un poco más a la licenciada Beatriz Solano. Ella es psicóloga y además tiene una especialización en el área de pediatría. Licenciada, buen mediodía, la saludamos. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, interesados en... Permítanme decirles, sí. Antes que nada, que soy terapeuta ocupacional, licenciada en terapia ocupacional. Bien. Interesados siempre en aprender, en saber desde la información de qué hablamos cuando hablamos del Asperger. Bueno, bien, hace unos años atrás hablábamos del Asperger de manera, digamos, dividida de lo que es el autismo. Hace unos años atrás empezamos a hablar del Asperger hablando de autismo directamente, ¿sí? Caracterizado principalmente por ser el nivel 1 del autismo. Antes estaba fuera de lo que es el espectro, ¿sí? Se hablaba de algo separado, pero bueno, tiene características muy similares. Entonces hace unos años atrás empezamos a hablar como Asperger, autismo, igual autismo, pero del nivel 1, digamos, ¿no? Bueno, ¿y cuál ha sido la evolución en estos estudios para saber diferenciar conductas, para saber cuál es la diferencia? Sí, más que nada la similitud de lo que se fue encontrando con respecto al TEA, ¿no? Al autismo. A ver, dentro del autismo nosotros tenemos 3 niveles, el 1, el 2 y el 3. Y en el nivel 1, que es en el que las personas representarían el nivel menor de apoyo, ¿sí? Encontramos a lo que en su momento se llamaba, bueno, personas con Asperger. Y dentro de esas características podemos ver y notar personas que de repente tienen dificultades o desafíos en lo que es la comunicación no verbal, es decir, por ejemplo, lectura de gestos, ¿no? O del discurso del doble sentido. En la comunicación y la interacción, las personas con Asperger generalmente desarrollan lenguaje, ¿sí? Y un muy buen lenguaje. El tema es la calidad de esa comunicación, sobre todo. Y además de eso, cuestiones que tienen que ver con lo sensorial, con el procesamiento de las sensaciones, ¿sí? Gusto, olfato, visión, tacto, ¿sí? Entre otras. Y además de eso, lo que le decimos a veces, estas ideas o intereses restringidos. Claro. Entonces podemos encontrar una persona con Asperger que esté muy interesada, por ejemplo, en el desarrollo de, los dinosaurios a lo largo de la historia, ¿no? Y esa persona puede saber muchísimo de ese tema, entre otros. Claro. Licenciada, a ver, la provincia cuenta con una ley de sensibilización, bien digo, sobre el Asperger. En base a eso también y con su experiencia, ¿qué tenemos que saber los ciudadanos como aprendizaje o conocimiento básico para poder tratar con una persona con Asperger? ¿Hay algunos cuidados, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta? Sí, bueno, en principio seguramente si nos ponemos a pensar en nuestro entorno, todos conocemos a alguien que tenga Asperger o TEA nivel 1. Solo que, ¿qué es lo que sucedió a lo largo de estos años? Ahora hay mucha más conciencia. Entonces, estas personas llegan al consultorio del neurólogo, de las terapeutas, como para hacer consulta. Es decir, que aumentó el nivel de diagnóstico. No es que antes no existía, sino que ahora los podemos diagnosticar. E incluso, quizás antes podíamos pensar en estas personas como alguien, no sé, más bien tímido, o que prefería más bien estar solo en entornos conocidos. Hoy podemos detectar y poder leer a estas personas en un punto, ¿no? Digo, como ciudadanos comunes, sin tener mucho conocimiento de esto, a través de estas características. Lo importante siempre es la inclusión, ¿sí? Quizás estas personas, estos jóvenes adolescentes, llegan a cierta etapa en donde van encontrando lamentablemente la exclusión. Pensemos en que cuando son niños no hay características que estén tan marcadas. Por eso a veces los chicos y las personas llegan al consultorio entre los 7, 8, cuando la escuela empieza a detectar. Pero lo importante de eso, y retomando un poco esto del área escolar, es primero poder hacer conciencia nosotros como adultos de que se trata esto y de que en realidad donde estas personas van a tener dificultades es en la comunicación y la interacción. Entonces es tarea nuestra también poder ser lo más
a ver, literales posibles cuando vamos a hablar con ellos, los más concretos posibles, los más claros posibles, porque como les decía hace un ratito, esta situación de no poder entender mucho el doble sentido o poder leer los gestos y demás, contribuye a que no haya una buena interacción con los demás, y ahí sí, aislamiento, y ahí sí se empiezan a dificultar todas las otras áreas, digamos. Se entiende, y la verdad es que el tema es muy interesante y siempre tenemos algo que aprender. Por eso le agradecemos mucho el tiempo que dispuso para hablar con nosotros. Por favor, a ustedes por el espacio, porque es importante siempre hablar de estas cuestiones, porque está presente y necesitamos incluir. Así que muchas gracias por el espacio.